Mi nombre es Elvira Serrano. Tengo 67 años, y lo que voy a contarles todavía me pesa en los huesos. Yo creía que, a mi edad, ya había sobrevivido a todo: la muerte de mis padres, un matrimonio que se derrumbó y un largo silencio familiar que me costó décadas. Pero nunca imaginé que la vida aún guardaba un golpe que me partiría el alma en dos. Esa noche, yo estaba acostada, mirando el techo de mi habitación. Desde que me jubilé, el insomnio se había vuelto parte de mis días. Afuera la calle estaba tan quieta que se escuchaba hasta el zumbido de los cables eléctricos. Eran casi las 11 y algo cuando el teléfono vibró en mi mesa de noche. Miré la pantalla sin ganas. Cuando vi el nombre, el corazón me dio un vuelco. Lucía, mi hija de 22 años. Lucía nunca llamaba a esa hora. Nunca, contesté de inmediato. Hijita, ¿qué pasa? Pero no escuché su voz dulce, ni su tono calmado de siempre. Lo que escuché fue un sollozo ahogado. Mamá, sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué ocurre, mi amor? ¿Dónde estás? Hubo un silencio y luego la frase que me abrió un hueco en el pecho. Mamá, estoy en la comisaría. Me incorporé de golpe. ¿La comisaría? ¿Por qué? La escuché respirar como si le doliera. Mi madrastra, ella, me golpeó. Pero ella le dijo a papá que yo la ataqué. Y él la creyó. Me quedé muda. Por un instante pensé que no había escuchado bien. ¿Qué dices, Lucía? ¿Que ella te golpeó? ¿Qué? ¿Y tu padre te acusó a ti? Lucía rompió a llorar. Mamá, ven, por favor, ven, no sé qué hacer. Me levanté de la cama sintiendo las piernas temblarme. Voy para allá. No te muevas. No digas nada. Voy ya. Colgué. Ni siquiera me puse abrigo. Salí a la calle con el alma en llamas, tratando de entender cómo mi exmarido, el hombre que tanto decía amar a su hija, podía permitir algo así. Mientras manejaba, las luces de los postes parecían pasar demasiado lentas. Mi corazón iba a un ritmo que no recordaba desde mis 30. Yo solo repetía: que esté bien, Dios mío, que esté bien. Cuando doblé por la avenida que llevaba a la comisaría, vi algo que me heló. El auto de Mauricio, mi ex esposo, estaba estacionado afuera. Eso significaba que él estaba ahí, que la había visto, que sabía que Lucía estaba sufriendo, y aún así no la defendió. Entré a la comisaría casi sin sentir el cuerpo. El lugar tenía ese olor agrio de papeles viejos y café recalentado. Había 2 oficiales detrás del mostrador y uno levantó la vista al verme. Buenas noches, ¿puedo ayudarla? Mi hija me llamó. Está aquí. Nombre: Lucía Serrano. Cuando el oficial escuchó el apellido, su expresión cambió. Le tembló un músculo junto al ojo. Miró al otro policía y luego bajó la voz. Ah, usted es la mamá. ¿La mamá? Repetí. Sí. ¿Dónde está mi hija? El oficial tragó saliva. Lo siento, yo no sabía. Esa frase que se clavó en mis entrañas. ¿Qué no sabía? Exigí. ¿Dónde está mi hija? El oficial me pidió que lo siguiera. Sus botas sonaban como golpes huecos contra el piso. Cada paso que daba hacía que mi corazón golpeara más fuerte. Pasamos por un pasillo mal iluminado. Escuché voces detrás de puertas, murmullos, un portazo lejano. Finalmente, el oficial se detuvo frente a una sala pequeña con una mesa metálica en el centro. Ella está ahí. Abrí la puerta, y lo que vi al otro lado me hizo desear no haber llegado nunca. Lucía estaba sentada, con una manta gris sobre los hombros, el labio roto, la mejilla hinchada, las manos temblándole sobre la mesa. Cuando me vio, la expresión en su rostro se quebró. Mamá. Corrí hacia ella, la abracé fuerte, como cuando tenía 5 años y se escondía detrás de mis piernas porque tenía miedo de los perros grandes. ¿Quién te hizo esto?, murmuré. Ella temblaba. Mamá, ella, Claudia, tuvo un ataque. Me gritó, me tiró al suelo, me golpeó la cara, y cuando llegó papá, ella empezó a gritar que yo la había atacado. ¿Y tu padre qué hizo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Lucía se mordió el labio roto. Me miró como si fuera una desconocida, como si yo fuera un problema. Me ardieron los ojos. El oficial se aclaró la garganta. Señora, hay algo más. Lucía bajó la mirada. Yo la tomé de la mano. Dime, hija. El oficial respiró hondo. Su exesposo la acusó formalmente de agresión. Mi corazón se detuvo. ¿Mauricio hizo qué? El policía se encogió un poco. Dijo que su hija atacó a su esposa y la señora Claudia mantiene la denuncia. Lucía lloró. Mamá, yo no hice nada. Ella me odia. Y papá
Papá cree cada palabra que sale de su boca. ¿Dónde están ellos? Me quedé helada. Pregunté. El oficial señaló hacia una puerta de cristal al fondo del pasillo. En la oficina del inspector. Están dando su versión. Tomé aire y me levanté. Quiero hablar con ellos, ahora. El oficial me miró con una mezcla de lástima y precaución. Señora, no creo que eso sea buena idea. No me importa. Me dirigí hacia la puerta. Sentía la sangre hervir en mis venas. Cada paso era una cuerda tensada a punto de romperse. Cuando llegué, el inspector hablaba con ellos. Mauricio estaba sentado derecho, con los brazos cruzados. Claudia, con un hilo de lágrimas perfectamente acomodadas sobre su maquillaje intacto. Ella me vio primero. Su boca se curvó en una sonrisa casi imperceptible. Una sonrisa que no era de dolor, sino de victoria. Abrí la puerta sin pedir permiso. Mauricio levantó la vista. El inspector murmuró: «Señora, por favor, no puede irrumpir así. No vine a pedir permiso». Mi voz salió tan firme que hasta a mí me sorprendió. Camino hacia ellos. Mi mirada fija en la de Claudia. «¿Qué le hiciste a mi hija?», solté. Claudia se llevó una mano al pecho. «Dios, Elvira, yo solo intenté defenderme. Mentir, pura mentira». Y Mauricio, a su lado, la miraba como si fuera un ser frágil, como si fuera la víctima. «Lucía llegó llena de moretones», dije. «¿Eso te parece defensa propia?». Claudia bajó la cabeza con un gesto teatral. «Mauricio, yo no quería que esto se volviera un problema». Él le acarició la espalda. «Tranquila, amor. Yo estoy contigo». Yo sentí náuseas. El inspector intervino. «Señora Serrano, por favor, cálmese. Todo se resolverá con las declaraciones». «¿Declaraciones?», repetí. «¿Le van a creer a una mujer adulta sin un rasguño sobre una joven golpeada y sangrando?». El inspector tragó saliva. «El problema, señora, es que la cámara del pasillo estaba apagada». Claudia escondió una sonrisa. Yo la vi. Oh, cómo la vi. Y fue ahí, justo ahí, cuando entendí que esto no era un simple ataque. Era una trampa. Y mi hija estaba en medio. El inspector cerró la carpeta con un suspiro pesado. La luz de la oficina caía justo sobre la mesa metálica, haciendo que todo pareciera un escenario frío, diseñado para que nadie se sienta humano allí dentro. Yo observaba cada gesto, cada silencio, cada mentira escondida en los ojos de Claudia. Ella había inclinado la cabeza como un pájaro lastimado, los dedos entrelazados, respirando despacio, demasiado despacio para alguien que, supuestamente, acababa de ser agredida. Ni un mechón fuera de lugar, ni una marca, nada. Y mi hija, mi niña, estaba en la otra sala temblando de miedo. Mauricio se aclaró la garganta, como si quisiera que su voz llenara la habitación antes que la mía. «Inspector, mi esposa está muy afectada. No quiero que esté expuesta a más estrés del necesario». Yo sentí como una rabia antigua, profunda, oscura. Algo que llevaba guardado décadas subía desde mi estómago hasta mi garganta. «¿Afectada?», repetí. «¿Quieres hablar de afectada, Mauricio?». Él apenas se dignó a mirarme. «Por favor, Elvira, no hagas esto peor». «¿Peor?», solté. «Lo peor ya lo hiciste tú, elegir creerle a ella por encima de tu hija». Claudia tocó su brazo. «Mauricio, no quiero que pelees con tu exesposa por mi culpa». Con mi culpa. Ojalá fuera culpa. Era cálculo. Odiaba la forma en que pronunciaba cada palabra, como si la vida entera le exigiera delicadeza. Yo la conocía, yo la veía. El inspector intervino. «Necesitamos mantener la calma». «Muy bien, señora Claudia. ¿Podría repetir su declaración?». Ella suspiró. «Por supuesto». Mauricio le acomodó el saco sobre los hombros como si ella fuera una figura de porcelana. Y ella comenzó. «Yo estaba en la cocina, preparando la cena. Lucía llegó sin saludarme. La noté alterada. Le pregunté si estaba bien, pero me ignoró. Mentir. Entonces, cuando me di la vuelta para dejar un cuchillo en el mesón, sentí que alguien me empujó por detrás. Caí al suelo. Me di un golpe fuerte en la espalda. Mauricio vino corriendo y me encontró llorando. Yo cerré los ojos por un instante, intentando no estallar. El inspector anotó. «¿Y usted, señor Mauricio, llegó justo en ese momento?». «Sí», respondió él sin titubear. Claudia estaba en el suelo, mi hija parada a su lado. Tenía la cara roja, respiraba fuerte, parecía furiosa. Claudia apretó la mano de él. Yo pensé que ella iba a seguir golpeándome. Mauricio se volvió hacia mí. «Lucía tiene problemas para controlar sus emociones, Elvira. Tú lo sabes». Ahí fue donde ocurrió. Justo en ese momento.
Mi paciencia se ha agotado. Yo me incliné sobre la mesa, mirándolo directamente. Lucía no tiene problemas para controlar nada, pero tú, Mauricio, tú sí tienes un problema serio, ver solo lo que te conviene. Claudia abrió los ojos, fingiendo sorpresa. Elvira, por favor, ni me nombres, la interrumpí. El inspector dio un golpe leve en la mesa. Por favor, basta, necesito escuchar también a la joven. Mauricio se tensó. No creo que sea buena idea. Lucía está alterada, puede decir cosas de las que luego se arrepienta. Claudia añadió, sí, a veces los jóvenes inventan historias cuando se sienten acorralados. Golpeé la mesa con la palma de la mano. Lucía no inventa nada. El inspector levantó la vista, sorprendido por el estallido. Respiré fondo. Quiero ver a mi hija ahora. Mauricio negó con la cabeza. No puedes interferir en el proceso, Elvira. Déjanos manejar esto. ¿De verdad estás diciendo eso?, murmuré. ¿Tú, el hombre que nunca estuvo presente cuando hacía falta? Si no sabes cómo proteger a tu hija, ¿yo sí? Claudia respiró hondo, irritada. Elvira, me estás acusando injustamente. Yo te entiendo. Debe ser difícil que tu hija pierda el control, y me acerqué despacio, muy despacio. Ella retrocedió un poco. La que va a perder el control soy yo. El inspector se levantó. Señoras, esto no puede continuar así. Señora Serrano, por favor espere afuera. Voy a estar con mi hija, dije, y nadie me va a impedir. Fui hacia la puerta. El inspector se adelantó para detenerme, pero antes de que pudiera tocarme, una voz sonó detrás. Déjela. Era el otro oficial. El mismo que me había dicho, lo siento, yo no sabía. Su rostro estaba pálido, pálido como la cera. Déjela entrar con la hija. Ella tiene derecho. El inspector lo miró, sorprendido. ¿Desde cuándo decides tú cómo manejo la sala? El oficial tragó saliva. Desde que vi las grabaciones. La frase cayó como un cuchillo en seco. Todos lo miramos. El inspector frunció el ceño. ¿Qué grabaciones? Dijiste que no había imágenes. El oficial respiró hondo. De la entrada. No del pasillo, pero sí de la entrada de la casa. Mauricio se puso rígido. Claudia también. Fue sutil, pero lo vi. El oficial continuó. Y las vi hace unos minutos, antes de venir a avisarle que la señora había llegado. El inspector lo miró con impaciencia. ¿Qué viste? El oficial volvió sus ojos hacia Claudia. Su voz tembló. Vi quién empujó primero. Un silencio denso llenó la habitación. Claudia palideció. Mauricio fue cerrando la mano en un puño. Doy un paso adelante. ¿Quién fue?, pregunté con la voz más firme de mi vida. El oficial tragó y dijo, no fue su hija. Claudia apretó los labios. Mauricio se inclinó hacia el oficial, furioso. ¿Qué estás insinuando? El oficial dio un paso atrás. No insinúo nada. Lo voy a decir claro. Miró al inspector. Fue Claudia. Ella atacó primero. El mundo se detuvo. Yo sentí como si hubiera agarrado un cable de electricidad. Lucía, mi niña, estaba diciendo la verdad. Siempre estuvo diciendo la verdad. Y ellos construyeron una mentira encima de su dolor. Claudia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Entonces, de repente, se levantó de golpe. «¡Esto es una trampa!». El inspector le pidió que se calmara. Mauricio la tomó del brazo. «Claudia, tranquila», pero ella lo empujó. «No, no voy a pagar por algo que no hice». El oficial habló con más firmeza. «Usted la atacó, está en el video. Ese video está editado». El inspector murmuró. «La entrada da directo a la calle. No puede haber sido manipulado tan rápido». Claudia me miró frío. Por primera vez, se enmáscara. Yo vi en ella algo oscuro, algo que siempre sospeché que existía, y me dijo, bajito, casi en un susurro, «Tú no sabes de lo que Lucía es capaz». Yo me acerqué a ella, despacio, «Pero sí sé de lo que tú eres capaz». Ella retrocedió. El inspector dio la orden. «Señora Claudia, queda detenida por agresión, obstrucción y denuncia falsa». Mauricio abrió los ojos como si no entendiera nada. «¿Qué? No, es absurdo. Ella no haría eso». El inspector se cansó. «Señor, lo lamento. Lo que usted crea no cambia las pruebas». Mauricio se quedó inmóvil. Claudia comenzó a temblar, pero no de miedo, de rabia. «Vas a pagar por esto, Elvira. Te juro que vas a pagar». Yo la miré directo a los ojos. «No, Claudia. La que va a pagar eres tú». El oficial la sujetó de los brazos. Ella forcejeó. Mauricio quedó parado, mudo, confundido y completamente solo. Y yo finalmente abrí la puerta hacia donde estaba mi hija. Lucía levantó la cabeza, los ojos hinchados, el alma rota. «Mamá,
¿Qué pasó? Yo me arrodillé frente a ella. Ya todo salió a la luz. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Sonreí, con lágrimas, con orgullo, con dolor. Te creo, hija, siempre te creí. Lucía soltó un llanto que me partió en 1000 pedazos. La abracé fuerte, más fuerte que nunca, porque aquella noche no perdí ninguna hija. Lo recuperé, y la pesadilla apenas había comenzado. Lucía lloraba, aferrada a mi cuello, como si tuviera 5 años otra vez, y el mundo fuera demasiado grande para que lo enfrentara sola. ¿Y yo? Yo solo podía pensar en cuántas veces mi hija tuvo que ser fuerte sin que yo estuviera allí para protegerla. «Ya pasó, mi amor, ya pasó», murmuré, acariciando sus cabellos, pero yo lo sabía. No había pasado nada. Esa había sido solo la primera grieta en la verdad. Cuando la puerta se abrió de nuevo, el agente que nos había ayudado entró despacio, casi con respeto. «Señora Serrano, Lucía, necesitamos tomar la declaración oficial». Lucía se secó la cara con el dorso de la mano. «Mamá, tengo que repetir todo, solo lo que puedas», respondeu o oficial. «Nadie va a presionarte», tomé su mano. «Me quedaré contigo». El oficial asintió. Llevamos a Lucía a otra habitación, más pequeña, con paredes color beige y olor a pintura vieja. La luz era tenue, pero lo suficientemente brillante como para revelar su rostro, marcado, magullado, humillado. Se sentó, con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada perdida, como si aún la estuvieran golpeando. El agente se sentó frente a ella, sin libreta ni bolígrafo, como si quisiera escuchar primero antes de escribir. «Lucía, cuando estés lista, puedes empezar». Respiró hondo. Nuestras miradas se encontraron, y ella comenzó. «Yo no hice nada malo. Ella me odia desde que llegó a la casa. Siempre busca algo para criticar, para humillarme». Le estreché la mano. Lucía continuó, con la voz aún temblorosa. «Hoy, yo estaba en la cocina buscando un vaso de agua. Ella me miró, como siempre, como si yo fuera una intrusa. Me dijo que yo era una carga para papá, que él estaba cansado de mí, que yo debía irme ya. Se me cayó el alma a los pies. Yo intenté ignorarla, pero ella vino atrás de mí y me empujó contra el mueble». El agente abrió los ojos sorprendido. «¿Te empujó primero?» «Sí, yo ni siquiera la toqué». Respiraba como si estuviera conteniendo las lágrimas. Y luego me tiró del brazo. Me gritó que yo arruinaba todo, que papá estaría mejor sin mí. Me hirvió la sangre. Lucía bajó la cabeza. Yo me caí. Cuando intenté levantarme, ella me golpeó en la cara. El agente finalmente comenzó a tomar notas, de forma rápida y concentrada. Lucía alzó la vista. Los ojos de una chica que se esforzó demasiado por ser adulta. Cuando papá llegó, ella se arrodilló en el suelo y empezó a llorar como si yo la hubiera atacado. Finalmente, las lágrimas brotaron. «Mamá, yo no hice nada, nada». La abracé de lado, sin interrumpir su testimonio, pero dejándole claro que ya no estaba sola. El agente respiró hondo y dijo: «Lucía, gracias por decirlo. Lo que acaba de declarar concuerda con lo que vimos en la grabación». Lucía parpadeó. «¿Grabación?» «Sí». Él me miró. «La cámara exterior captó el momento en que Claudia te esperaba junto a la puerta. Ya estaba molesta incluso antes de que entraras». Lucía se llevó la mano a la boca. Ella lo planeó». El agente no respondió, pero lo vi en su rostro. Intentar. Ella lo planeó. Cuando salimos de la habitación, Lucía se apoyó en mi brazo. El pasillo parecía más iluminado que antes, pero no porque la luz fuera intensa, sino porque por fin veían a mi hija. Mauricio estaba afuera, sentado, con las manos cubriendo el rostro. La postura de un hombre que vio desmoronarse su propia historia. Se puso de pie cuando nos vio. «Elvira, Lucía». Lucía se encogió detrás de mí como una niña pequeña. Levanté la barbilla. «No te acerques más». «Elvira, ya has hecho suficiente daño». Abrió las manos con desesperación. «Yo no sabía... Yo pensé que...». Lo corté. «Nunca piensas, Mauricio. Solo cree en lo que te reconforte». Se pasó la mano por el pelo, confundido, completamente perdido. «Elvira, yo solo quería paz en mi casa. ¿Y por eso sacrificaría a su propia hija?» No respondió, porque no había respuesta posible. Lucía alzó la vista y dijo: «Papá, tú me viste en el suelo, viste que yo estaba llorando, y aún así te fuiste con ella». Mauricio intentó tocarla, pero yo di un paso al frente. «Ni se te ocurra». Lucía se secó una lágrima y continuó:
Yo nunca te pedí nada. Nunca. Pero hoy necesitaba que creyeras en mí. Mauricio abrió los brazos, impotente. Lucía no sabía qué pensar. Lo entiendo, respondió ella, porque pensar nunca fue su fuerte. El golpe dio en el clavo. Casi lo sentí. Mauricio palideció. Intentó decir algo, pero no le salieron las palabras. Entonces apareció otro agente. Señor Mauricio, necesitamos que firme los documentos de detención de su esposa. Miró hacia la puerta de la habitación donde tenían retenida a Claudia. Su rostro se contorsionó. No sentí lástima por ellos. Basta. Cuando entró, Lucía se volvió hacia mí. Madre e hija, cogidos de la mano, dos supervivientes. Mamá, ¿puedo irme contigo esta noche? Finalmente, mis lágrimas cayeron. Por supuesto, mi amor. Hoy y siempre. Salimos juntos de la comisaría. La noche era fría, pero el aire se sentía más ligero. Lucía respiró hondo, como alguien que finalmente emerge a la superficie después de casi ahogarse. Pero cuando llegamos al estacionamiento, ocurrió algo que jamás olvidaré. En el suelo, bajo la tenue luz de una farola, había algo tirado cerca del coche de Mauricio. Lucía se acercó lentamente. La seguí, y cuando mi hija lo recogió, se volvió tan blanca como una hoja de papel. Mamá, era el teléfono móvil de Claudia. Caído, pantalla rota, pero conectados. Hola chicos, una grabación de audio abierta. Se envió un mensaje de audio a un número desconocido. Lucía pulsó reproducir. La voz de Claudia sonaba clara. Ya está, la niña cayó. Mauricio me cree todo. Tú encárgate del resto, que nadie se entere. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lucía me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, ella no estaba actuando sola. Y en ese momento, en ese preciso instante, yo lo sabía. Lo que le ocurrió a mi hija fue un montaje, planificado. Y Claudia tenía cómplices. Y la pesadilla que creía terminada, esto era solo el comienzo. Lucía se quedó allí, inmóvil, sosteniendo el teléfono móvil roto de Claudia, como si sostuviera un trozo aún caliente de una bomba que acababa de explotar. Su respiración se aceleró tanto que temí que se desmayara. Lucía, entrégalo aquí, le pedí en voz baja, pero apretó aún más el dispositivo, como si aferrarse a esa prueba fuera lo único que la mantenía en pie. Mamá, ella habló con alguien. Ella dijo, encárgate del resto. ¿El resto de qué? Su pregunta me atravesó el pensamiento como un fragmento de vidrio. Miré a mi alrededor. La noche era demasiado silenciosa. El aparcamiento está demasiado vacío. El viento está en calma. Y una sensación inquietante me recorrió la espalda. La sensación de estar siendo observado. Lentamente le quité el teléfono de las manos y miré la pantalla. Claudia había enviado varios mensajes de audio, todos los cuales fueron borrados, excepto ese. Y el número al que lo había enviado estaba oculto, sin nombre, sin foto. No se conoce ningún prefijo. Simplemente eran números que no coincidían con ningún registro normal. Lucía dio un paso atrás. Mamá, ¿y si alguien más sabía que yo iba a estar en esa casa? ¿Y si la golpe sintió un escalofrío a mitad de la frase? Hijita, respira, le supliqué. Ya pasó, ahora estás conmigo. Pero en el fondo lo sabía, nada había terminado. Tras esa agresividad se escondía algo mucho más grande. Claudia no era lo suficientemente inteligente como para idear algo tan limpio, tan preciso, tan práctico. Era venenosa, sí, ya lo sabía, pero no era una estratega. Que ella hubiera pronunciado una frase así, encárgate del resto. Había alguien detrás de todo esto, alguien con un interés genuino en destruir a mi hija, y necesitaba averiguar quién era, antes de que fuera demasiado tarde. El agente que nos había ayudado, el único rostro verdaderamente fiable en esa comisaría, salió corriendo hacia nosotros por la puerta. ¿Qué hacen afuera? Yo les dije que esperaran en la sala. Levanté mi teléfono celular. Esto estaba en el suelo. El agente lo sorprendió infraganti y su expresión facial cambió instantáneamente. Un mensaje de voz. ¿De Claudia? Lucía bajó la cabeza. Escúchelo. Lo oyó todo, cada palabra, y cuando terminó, se pasó la mano por la cara, como si acabara de descubrir un precipicio a sus pies. Maldita sea, murmuró. Apuntó con su teléfono móvil. Esto cambia todo. Lucía me miró asustada. ¿Qué significa? El agente respiró hondo. No es solo una agresión doméstica, no es un ataque impulsivo. Esto fue coordinado. ¿Coordinado por quién? Pregunté. Negó con la cabeza. Aún no lo sé, pero alguien más estaba involucrado. Y alguien esperaba que su hija fuera acusada.
Lucía se abrazó a sí misma. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué harían algo así? Le toqué el hombro. Hija, cuando una persona inocente se convierte en objetivo, es porque alguien le tiene miedo. Lucía frunció el ceño. ¿Miedo de mí? Yo no tengo nada. El agente dijo algo que me revolvió el estómago. A veces, los jóvenes tienen algo, y no saben. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Agente, hable con claridad. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera oírnos. Señora, su ex esposo, ¿qué hacía exactamente antes de casarse con Claudia? Sentí una opresión en el pecho. Mauricio, él, conocía parte de ello, pero no lo sabía todo. Nunca me dio detalles, respondí. Viajaba mucho, decía que era por negocios, pero después de casarse con Claudia, se volvió más reservado. ¿Algo más? Parpadeé. Un pensamiento que no se me había pasado por la cabeza en años. Volvió a aparecer. Un día, hace 3 años, Mauricio parecía nervioso, mucho más de lo habitual, y dijo, casi sin querer, Elvira, hay cosas que nunca entendiste, y mejor que así sea. No le había dado mucha importancia, pero ahora el agente respiró hondo y dijo, señora, su exmarido está bajo investigación hace meses. Claudio también. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿Qué? Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. ¿Investigación por qué? El agente nos miró con una seriedad que me paralizó por completo. Por lavado de dinero, extorsión y manipulación de menores. Lucía palideció. ¿Manipulación de menores? ¿Están diciendo que mi papá...? El agente levantó las manos. No, no necesariamente él, pero sí la gente con la que se ha estado reuniendo. Lucía se llevó la mano a la boca. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una pieza antigua, oculto, denegado. La frase de Claudia en el audio volvió a resonar. Tú encárgate del resto. Y lo comprendí. Lucía era más que una simple molestia. Ella representaba un riesgo. Era un riesgo porque era joven, perspicaz e inteligente. Y porque vivía en una casa donde ocurrían cosas sucias. Puede que haya visto algo, o la oreja, o puede que se haya mencionado en alguna conversación, incluso sin intención. Es por eso. Querían que arrestaran a Lucía, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. El oficial asintió lentamente. Sí, o que es peor, querían que quedara marcada como agresora, para que, si hablaba, nadie la creyera. Lucía dejó escapar un sollozo seco. Querían destruirme. La abracé. Hija, pero no pudieron. Pero ella temblaba. Mamá. ¿Y si Claudia no solo estaba intentando pegarme? ¿Y si hubiera intentado algo peor? El oficial frunció el ceño. Ustedes no pueden volver a casa hoy. ¿Cómo es posible? Pregunté. Es peligroso. Si Claudia trabajaba con alguien, esa persona puede intentar contactarla o silenciar a la joven. Sentí que mi corazón latía más rápido. Silencio. Lucía me agarró del brazo. Mamá, no quiero volver. La apreté contra mí. Y tú no vas a ir, nunca más. El agente respiró hondo. Voy a hablar con el inspector. Necesitamos protección temporal para ustedes dos. Estuve de acuerdo. Lucía estuvo de acuerdo. Pero antes de que pudiera entrar, la puerta de la comisaría se abrió de golpe y Mauricio se marchó, con los ojos rojos, puños apretados, y era una expresión que nunca antes le había visto. Él nos vio y nos llegó directamente. Lucía retrocedió. La coloqué detrás de mí. Mauricio se detuvo a medio metro de distancia. Elvira, no te acerques más. Pero él desobedeció. Y cuando finalmente levantó la vista, allí había algo. Algo está roto. Algo que parecía miedo. Elvira, alguien me robó el celular. Fruncí el ceño. ¿Cómo esto? Se pasó la mano por el pelo, nervioso, inquieto, con movimientos bruscos e inusuales en él. No están entendiendo. Alguien está intentando incriminarnos a todos. Lucía me apretó el brazo. Papá. Y él, con la voz más baja que jamás le he oído hablar, murmuró. Elvira. Esto no fue Claudia. Me estremecí. Mauricio. ¿Quién era entonces? Echó un vistazo por encima del hombro, como si pudieras ver a alguien escondido en la noche, y murmuró. Alguien que yo no puedo nombrar. El agente dio un paso adelante. Señor Mauricio, tiene que decirlo. Mauricio negó con la cabeza, desesperado. No puedo. ¿Por qué? Pregunté. Y entonces lo vi. Sus ojos, asustado, aterrorizado como nunca antes. Elvira, ya mataron a uno. No quiero ser el segundo. Lucía se llevó la mano a la boca. Sentí que la sangre se me helaba. Y entonces, en ese instante, en ese hilo de silencio,
Una sombra se movió detrás de los coches, rápido, bajo, oscuro. El agente se dio la vuelta inmediatamente. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Pero lo juro por Dios, alguien nos estaba observando. Y cuando la farola parpadeó, lo entendí. Lucía no era la única en peligro. Los tres estábamos allí. La puerta rota aún se balanceaba, crujiendo como si algo respirara en su interior. Me quedé de pie ante el umbral, con la nota arrugada de Miguel en la mano, sintiendo el papel palpitar contra mi pecho como si aún estuviera caliente, como si la hubiera escrito segundos antes. Rubens me sujetaba el brazo con tanta fuerza que casi perdí la sensibilidad, pero su voz era solo un susurro. Señora Dolores, no entre. Te lo ruego, no entres. La casa estaba demasiado silenciosa. Un silencio que no parecía natural, una pausa larga y profunda, como si el mundo contuviera la respiración esperando a ver cuál sería mi próximo movimiento. La sombra en el interior permaneció inmóvil, pero yo sabía que ella nos había visto. Sabía que estaba escuchando, sabía lo que me esperaba. Respiré hondo, intentando arrinconar mi miedo en algún rincón de mi pecho. Rubén, si Arturo está aquí, llamaremos a la policía, susurró. No lo confrontamos así. Giré ligeramente mi rostro hacia él. Arturo no está solo. Rubens palideció aún más. ¿Qué quiere decir, señora? Les mostré el boleto, la letra de mi hijo. Cada golpe firme, cada inclinación, lo conocía como conocía las líneas de la palma de mi mano. La frase que aún resonaba en mi oído, mamá, no dejes que ocupe mi lugar. Rubens negó rápidamente con la cabeza, intentando restarle importancia como si se tratara de una amenaza vaga, una exageración, una metáfora. ¿Tomar su lugar? ¿Qué significa eso? No tiene ningún sentido. Sí, lo hace. Sí, así es. La verdad dolía como un cuchillo, porque tenía sentido. Tragué saliva con dificultad. Rubens. Miguel descubrió algo grande, algo que no se podía decir por teléfono, algo que intentó decirme antes de morir. Rubens me miró fijamente durante unos segundos, y fue entonces cuando me di cuenta. Estaba llorando. Silencioso, pero llorando. Señora, su hijo ha fallecido. Todo esto aquí, no puede ser él. No pudo terminar la frase. Entonces terminé. Lo sé. Rubens respiró hondo, confundido. ¿Cómo lo sabes? Miré dentro de la casa, para sombra parada, al lugar de donde provenía ese frío, el frío que parecía surgir de la tierra. Miguel estaba buenísimo. Se me quebró la voz. Él era luz, él era vida. No iba a dejar el aire así. Rubens se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Y bien? ¿Qué hay dentro? Me acerqué al umbral. El crujido de la madera sonaba como una boca que se abría lentamente. Algo que no debería existir. Algo intentó engañarme, usando la voz de mi hijo, Rubens Arfou. Señora, ¿piensa usted que? Creo que alguien, un ser humano, trajo esto aquí. Alguien hizo espacio. Alguien lo llamó así. La sombra dentro de la casa se balanceaba, como si hubiera comprendido cada palabra. Y entonces se mudó. No hacia adelante, no al revés. Ella simplemente se estiró. Como si el cuerpo se estirara más allá de lo posible. Como si la oscuridad hubiera adquirido forma propia. Rubens saltó hacia atrás. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Pero me mantuve firme, aunque temblaba. Rubens, Arthur abrió esa puerta. ¿Estás diciendo que él puso esto aquí? Negué con la cabeza. Lo que digo es que Arthur se metió con algo que no entendía. Y Miguel, mi voz se quebró. Miguel lo vio. La sombra comenzó a arrastrarse por el suelo, silenciosamente. Un movimiento seco y anormal, como si no tuviera peso. Rubens me tiró del brazo. Ya basta, vamos a morir aquí. Esto no es para nosotros. Volví mi rostro hacia él. Michael murió intentando advertirme. Parpadeó, atónito. Así que ahora quiero saber por qué. Entré un paso. La sombra se detuvo. El aire se volvió más frío. Un frío que dolía hasta los huesos, no en la piel. Y luego, a voz. No es la voz de Miguel, el otro. La voz que imitaba. La voz que no sabía respirar correctamente. Mae. Rubens retrocedió tambaleándose. Eso no es humano. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, no de miedo, sino de furia. Tú no eres mi hijo. La sombra se congeló. Toda la casa parecía contener la respiración. Y luego lo intentó de nuevo. Mamá, vuelve.
Esta vez, la voz salió quebrada. Era como si algo se rompiera desde dentro. Sostuve el boleto de Miguel. Me escribió antes de morir. ¿Y no tienes su letra? Rubens murmuró a mis espaldas. Señora, no provoque, pero yo lo sabía. Lo supe desde el momento en que recogí la cadena del suelo, empezando por el aroma de la habitación, desde que el reloj empezó a funcionar solo. ¿Quieres hacerme creer que es mi hijo? La sombra tembló, porque alguien te dijo que lo hicieras. La madera bajo la sombra parecía vibrar, y la sombra, por primera vez, se retiró. Continué. Alguien te trajo aquí. Alguien te alimentó con miedo, con dolor, con la muerte. El aire se volvió pesado, grueso, casi sólido. Rubens se agarró a la pared para evitar que se derrumbara. La sombra se plegó sobre sí misma, como si no pudiera soportarlo. Y luego, detrás de nosotros, una grieta en el césped, rápido, seco, como un pie que da un paso. Rubens y yo nos giramos al mismo tiempo, y allí estaba, Arturo, de pie junto a la puerta, con la camisa manchada, ojos vacíos, y la expresión de alguien que ya no era solo un hombre. Rubens susurró: «Dios mío, está sangrando». Arthur dio 2 pasos, tableros, arrastrado, dolores. Di un paso atrás. La sombra dentro de la casa se estremeció al oír su voz. Arthur continuó: «No deberías haber regresado». Su tono era inhumano. No el agua, ni siquiera el cuerpo. Parecía vacío, como si hubiera algo dentro de él que no le perteneciera. Pulsé el botón del billete. «Arthur, ¿qué has hecho?» Él sonrió. Una sonrisa torcida, desfigurado por dentro, lo que me pidieron que hiciera. Rubens se atragantó. «¿Quién pidió esto?» Arthur alzó lentamente la cabeza, y entonces dijo él, y señaló dentro de la casa, para asombra. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo, porque en ese momento comprendí. Arthur no tenía el control de esa cosa. Esa cosa controlaba a Arthur. Di un paso atrás, pero la sombra se extendía por el suelo, acercándose a mí, y Arthur, con la voz quebrada, murmuró: «Quiere a su hijo, Dolores. Él quiere su lugar». Me quedé sin aliento. Rubens gritó mi nombre. La sombra avanzó, y el mundo entero pareció oscurecerse. La sombra avanzó como un torrente de oscuridad líquida, arrastrándose por el suelo a una velocidad imposible. Rubens me agarró del brazo, intentando arrastrarme hacia atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo, no por falta de valor, sino porque el terror me paralizó. El aire se volvió denso y pesado, como si la casa hubiera perdido oxígeno, y la sombra se alzó. Sí, subió, como si tuviera huesos donde no los hay, como si tuviera una columna vertebral que se extendiera a través del mismísimo vacío. Arthur dio 2 pasos más, vacilantes. Sus ojos estaban apagados, su piel cenicienta, como si algo le hubiera arrebatado la vida desde dentro. «Dolores». Su voz temblaba. «Él no te quiere. Él quiere tu sangre». El terror me golpeó como un rayo. Mi sangre. Rubens me tomó de la mano. «Señora, corra. Corra ahora». Pero algo dentro de mí me decía que si les daba la espalda, todos moriríamos. Fue un instinto que no provenía de la razón, provenía de la carne, desde el alma, y entonces, de repente, una ráfaga de viento frío pasó entre nosotros. La sombra se detuvo, Arthur también, y entonces, una voz. No desde la sombra, no es de Arthur, una voz familiar. «Madre». Me ardían los ojos. Era Miguel, Miguel, mi Miguel. La sombra se retorcía como si la apuñalaran desde «Madre». dentro. La voz se hizo más fuerte. Esta vez, no detrás de mí, pero dentro de la casa, como un susurro que atravesaba paredes, madera, vida y muerte. Arthur se agarró la cabeza con desesperación. «¡Callarse la boca! ¡Cállate! ¡Ya es mío!». Rubens se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Dios mío, él también está oyendo la voz. La sombra comenzó a temblar como un animal herido. Y entonces, todo quedó claro. La conexión, el hilo invisible, la verdad tras el horror. Miguel no se presentaba para pedir ayuda para sí mismo. No fui prisionero de un capricho de la muerte. No estaba intentando tomar forma. Él estaba luchando. Me cuesta lidiar con eso, luchando contra eso. Y eso estaba dentro de Arthur. «Rubens», murmuré, sintiendo mi corazón latir con un ritmo doloroso. «Miguel está sujetando esto». Rubens me apretó el brazo. «¿Qué significa eso, señora?». Me volveré hacia él. «Eso significa que nos está dando tiempo». La sombra rugió. Un rugido que no provenía de la garganta. Venía del suelo, de las paredes, de las tablas, del aire. Un rugido de pura rabia, hambre pura. Arthur cayó de rodillas. «¡Alto! ¡Déjame hablar! Hice todo lo que querías».
La sombra le golpeó en el pecho y Arthur salió despedido hacia atrás, golpeándose contra la puerta con un seco ruido sordo. Rubens se dio la vuelta. «Señora, tenemos que salir de aquí». Pero cuando intentó tirar de mí, la tierra tembló. Intentar. Temblaba como si hubiera algo vivo bajo las tablas del suelo. La sombra se alargó, se expandió, se elevó hasta tocar el techo. Y luego, silencio. Por un segundo, silencio absoluto. Hasta el reloj del suelo, el reloj de mi hijo, empezó a girar solo. No llegó a tiempo, no en las manecillas de un reloj. El reloj dio una vuelta completa, como si una mano lo empujara en círculos. Rubens contuvo la respiración. «Señora, mire esto, mire». Y sentí cómo la verdad me golpeaba en el pecho. Miguel estaba allí, utilizando lo que podía conseguir. Movía lo que podía, haciendo un cartel, y la señal fue clara: volver. Di un paso. La sombra avanzó violentamente. Rubens gritó: «¡Corre!». Pero antes de que pudiera mover mi cuerpo, el perfume de Miguel me envolvió. Fue real, estaba claro. Ese ligero y fresco aroma a jabón que había usado desde niño. Ese olor que ya no existe en ninguna parte del mundo. Eso me impulsó. Literalmente me empujó. Salí disparado hacia atrás como si alguien me hubiera puesto la mano en el pecho. Me caí en el pasillo. Rubens también cayó. Y la puerta, que estaba rota, cerró, solo. La madera golpeó con fuerza, dejando la sombra y a Arthur dentro. Rubens me tiró del brazo. «Señora Dolores, vámonos ahora». Pero allí me quedé, sentada en el suelo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque al otro lado de la puerta oí la voz. «Madre», bajo, casi un suspiro. «Gracias». Y luego un fuerte estallido, como si dos fuerzas chocaran. Un grito humano, de anhelo. «Arturo», y luego otra, inhumana, asombra, y luego silencio, un profundo silencio, pesado. Rubens me levantó casi hasta sentarme en su regazo. «Señora, por todo lo que existe, tenemos que irnos». Miré la puerta cerrada, y por primera vez sentí paz. Miedo, sí. Dolor, sí. Pero paz, porque comprendí lo que acababa de suceder. Miguel no quería que yo afrontara lo que había en la casa. Quería sacarme de allí. Una última vez. Comenzamos a correr por el pasillo. Ahora el viento dentro era cálido, pesado, como si su presencia se estuviera desvaneciendo, como si la batalla hubiera terminado. Al acercarme a la puerta principal, oí un crujido detrás de nosotros. Algo se cayó al suelo. «Iré, aquí tienes», en medio del pasillo, la actual de Miguel, brillante, intacta. Claro, como si la hubieran dejado allí a propósito. Rubens se quedó paralizado. «Señora, no funciona». Me acerqué a ella y lo tomé. La corriente era cálida, viva, y por un momento escuché su voz. No era de dolor, ni de miedo, ni de desesperación. Una voz suave de mi hijo. «Mamá, se acabó». Y luego, nada. Solo una ligera brisa entraba por la puerta. Rubens me tomó de la mano. «Vamos, se acabó». Miré dentro de la casa por última vez y susurré: «Gracias, hijo mío». Nos fuimos. La puerta quedó abandonada. La noche era fría, pero el aire ya no era pesado. Rubens suspiró, exhausto. «Señora, ¿qué sucede ahora?». Cerré la mano sobre la cadena. «Ahora decimos la verdad», y comenzamos a alejarnos de esa casa, lejos del horror, hacia el lado donde permanecía la luz. Siempre pensé que el silencio era algo bueno, que el silencio traiga paz, descanso, una especie de sanación. Pero aquella mañana, el silencio se sentía como algo distinto. Parecía una advertencia, sonaba como un eco. Parecía una herida demasiado grande para cerrarse de una sola vez. Rubens y yo caminamos por el camino de tierra como dos supervivientes que hubieran salido de un incendio en mitad de la noche. Resulta extraño cómo el cuerpo aprende a mantenerse alerta después de ver demasiado. Cada hoja que susurraba, cada piedra que rodaba, cada rama que crujía, hacía temblar mis nervios como cuerdas tensas. La cadena de Miguel estaba en mi mano. Todavía hace calor, pulsante, como si llevara consigo un vestigio de vida o una despedida. Rubens mantenía la mirada fija en la carretera, pero pude ver que temblaba. Temblaba de frío, miedo y agotamiento. Juntos. «Señora Dolores», su tono era bajo, quebrado. Yo nunca he visto nada igual. Podría vivir 100 años y aún así no encontrar palabras para explicar lo que vimos en esa casa. Respiré hondo. «Rubens, no debíamos haber visto eso». Tragó saliva con dificultad. ¿Qué había dentro? ¿Esa sombra era real? Observé la corriente. Se movía como si fuera real.
Me dolió muchísimo y luchó como un verdadero hombre. Rubens se pasó la mano por la cara. Y Arthur, Dios mío, su rostro, la forma en que hablaba. Su nombre todavía me produce escalofríos. Arturo, lo que quedaba de él, o lo que fuera que llevara puesto. No sé qué murió primero, el hombre o su conciencia. Cuando finalmente llegamos al coche, Rubens se detuvo, respiró hondo y se apoyó en el capó. Parecía que iba a derrumbarse. Señora, dijo, mirándome con un miedo que no era solo suyo. Esto no ha terminado, ¿verdad? Cerré la mano sobre la cadena. No, Rubens, aún no ha terminado. No preguntó por qué. Él lo sabía. Ambos lo sabíamos. Si Miguel luchó contra eso dentro de la casa, fue porque aún tenía poder, porque aún quería algo, y yo sabía exactamente qué. No quería el cuerpo de mi hijo, ni siquiera el espíritu, no la casa. Él quería la historia, quería su casa. Quería nutrirme. Y la única forma de detenerlo se trataba de poner fin a lo que fuera que hubiera provocado esa situación allí. Rubens abrió las puertas con mano temblorosa. Señora, ¿a dónde vamos ahora? Me quedé sentada en el asiento del copiloto, todavía percibiendo el aroma de Miguel impregnado en la tela de la cadena. Rubens, necesito ver al jefe de policía. Me miró fijamente asustado. ¿El detective Barrios? Señora, si le decimos esto, pensará que nos hemos vuelto locos. Volví mi rostro hacia él. No quiero hablar de la sombra. Quiero hablar de Arthur. Rubens permaneció en silencio, muy silencioso. Arthur, repetí. Lo que hizo antes de morir, lo que dijo, lo que escondía. Rubens respiró hondo. Él sabía cosas importantes. La señora vio. Habló como alguien que ya había cruzado una línea, ausente. Y fue esa frase la que mató a mi hijo. Rubens dio la señal de salida. El motor pareció toser antes de arrancar. Y entonces comenzamos a conducir por la carretera hacia la ciudad. El camino parecía diferente. Los árboles parecían estar observando. Los pájaros habían desaparecido. El aire matutino olía a noche. Apreté la cadena como si fuera la mano de mi hijo. Recordé su último día, la última vez que oí «Te quiero, mamá». La última vez que vi tus ojos estaban cansados, pero vivos. Volví a escuchar las palabras que encontré en la nota. No dejes que ocupe mi lugar. La sombra intentó engañarme, intentando robarle el nombre. ¿Pero por qué? ¿Qué había en ese lugar? ¿Qué hacía Arthur allí? ¿Quién o qué estaba detrás de esto? Solo tenía una certeza. La muerte de Miguel no fue un accidente. La ciudad aparecía ante nosotros. Casas bajas, fachadas sencillas, la misma gasolinera, la misma parada de autobús vacía. Pero después de lo que vimos, todo parecía distorsionado. Rubens aparcó delante de la comisaría. Apagó el coche lentamente, como si temiera que el simple acto de quitar la llave pudiera atraer algo. Señora, por favor, ¿me promete algo? Decir, no digas nada sobre lo que vimos dentro. No lo creerán, y si le creen, pensarán que está traumatizada, o peor. Cerré los ojos. Rubens, no voy a hablar de la sombra. Nunca, suspiró aliviado. Abrir la puerta. El aire fresco de la mañana me envolvió como un recordatorio. El mundo real aún existía. La parte que respira, que tiene luz, que no susurra con las voces de los muertos, pero en el fondo lo sabía. Ahora existía una grieta entre los dos mundos, y esa grieta tenía nombre: Miguel, y la cosa que intentó robarlo. Entramos en la comisaría. Los agentes nos miraron con sorpresa, tal vez por el polvo, tal vez por nuestros rostros, tal vez por la energía que nos rodeaba. El detective Barrios estaba en su oficina, bebiendo café aguado mientras leía informes. Él alzó la vista. Señora Dolores, ¿necesita algo? Me senté frente a él. Necesito saberlo todo sobre Arthur. El delegado apoyó los brazos sobre la mesa. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? Rubens se cruzó de brazos, tenso. Todo, el pasado, las deudas, la gente que conoció, las cosas que hacía en secreto. El agente parpadeó, confundido. Señora Dolores, ¿por qué ahora? Lo miré fijamente. Porque mi hijo murió 3 días después de trabajar en la propiedad. Y Arthur estaba allí. Y quiero saber por qué. El agente me miró fijamente durante un largo y denso vistazo. Entonces se puso de pie. Venga conmigo. Seguimos un estrecho pasillo hasta una sala de archivos. Abrió el cajón. Sacó un sobre marrón. El nombre en la etiqueta es Arturo Benavides. Mi corazón latía con fuerza. El agente se volvió hacia nosotros.
Este hombre estaba siendo investigado. Los ojos de Rubens se abrieron de par en par. ¿Por qué? Barrios respiró hondo. Por tráfico de mercancías ilegales, por allanamiento de morada y debido a su participación en una secta. Me quedé sin aliento. Una secta. Se me heló la sangre. ¿Qué secta?, pregunté. El agente abrió el sobre, tomó una fotografía. Sentí que me fallaban las piernas. La foto mostraba a Arthur, delante de la casa, nuestro hogar, la propiedad, y detrás de él, símbolos pintados en la pared, símbolos que había visto en libros antiguos, símbolos que parecen mover el aire a su alrededor. Rubens susurró. «Dios mío». El oficial continuó. Arturo participaba en rituales, con un grupo de 4 hombres. Todos ellos están relacionados con desapariciones en la región. Me quedé mirando la foto y lo comprendí. La sombra no nació en esa casa. La sombra fue invocada. Trajo, Fed, y Miguel, mi hijo, se convirtió en testigo de algo que nunca debió haber visto. El agente dejó caer la foto sobre la mesa. El último ritual registrado ocurrió hace un mes, en su propiedad. Todo mi cuerpo temblaba, y en ese momento me di cuenta. La muerte de Miguel no fue un accidente, fue una consecuencia, y lo que vimos ayer solo era una parte de la verdad. Miré esa foto como se mira una pesadilla que de repente cobra forma. Arthur, de pie frente a nuestra casa, sonriendo a la cámara como si fuera un día cualquiera, pero detrás de él, los símbolos, dibujado con pintura oscura en la pared exterior, cerca del lateral de la casa, casi oculto por el alero. Círculos recortados, líneas que se intersecan, formas que se abrazan y se abren como ojos. Conocía ese lugar. Pasé años caminando por allí, colgando la ropa para secar, barriendo las hojas. Nunca antes había visto esos símbolos, pero la foto lo dejaba claro. Estaban allí. ¿Cuándo fue esto?, pregunté con la voz ronca. El detective Barrios hojeó unos papeles. Fecha en el reverso. Hace 32 días, una semana antes de la muerte de su hijo. Rubens se apoyó contra la pared, como si sus piernas hubieran desaparecido. ¿Y nadie le dijo nada a la señora? ¿Nadie le advirtió a la señora Dolores que un loco estaba usando su casa para esto? El agente apretó los labios. Se trataba de investigaciones confidenciales. Estábamos recabando pruebas. Arthur era solo uno de los nombres. Todavía no teníamos autorización judicial para entrar en la propiedad sin sorprender a alguien infraganti. Estábamos esperando el momento oportuno. El momento justo. Mi hijo murió esperando el momento adecuado con alguien. Cerré los ojos un instante, intentando no derrumbarme delante de desconocidos. ¿Lo sabía Mauricio?, pregunté de repente. Barrios alzó la vista. Tu cuñado no actuaba solo. Alguien lo financiaba. Alguien le daba acceso. Tu familia tiene bienes antiguos, terrenos, propiedades aisladas. Eso es lo que buscan estos grupos. Pasé la lengua por mis labios resecos. ¿Estás diciendo que mi marido, o mejor dicho, usaba nuestra casa para rituales? Digo, replicó con tensa calma, que su propiedad era un lugar perfecto para reuniones discretas, y Arthur fue el responsable directo de ello. Si su marido lo sabía, aún estamos intentando averiguarlo. Rubens apretó los puños. ¿Y Miguel? ¿Qué papel juegas tú en todo esto? El agente sacó otro trozo de papel, una serigrafía, una conversación por teléfono celular. El equipo forense fue quien analizó el teléfono móvil de su hijo después de su fallecimiento. Sin embargo, antes de eso, encontramos mensajes borrados. Recuperamos algunos de ellos. Mi corazón se aceleró. ¿Mensajes de quién?, pregunté. Colocó la hoja de papel sobre la mesa. Los Rubens. Rubens palideció. ¿De mí? No, señor. Nunca le envié un mensaje amenazante. Solo hablé de cosas relacionadas con el trabajo, mantenimiento, ese tipo de cosas. Barrios hizo un gesto. Lo sé. Algunos de tus mensajes siguen ahí. Pero hay otra conversación. Un número guardado con otro nombre. El nombre es R. ¿R de qué?, pregunté. No lo sabemos, pero los mensajes son claros. Comenzó a leer. No vuelvas allí de noche. Se están metiendo con las cosas equivocadas, tío. Tu madre no puede saberlo. Si hablas, te convertirás en un objetivo. Te lo advierto. Cada frase se me clavaba como una piedra en el fondo de un pozo. Tenía miedo, murmuré. Barrios asintió. Su hijo sabía que algo andaba mal con la propiedad, y alguien intentó advertirle sin involucrarse. Esta R podría ser uno de los hombres que participaron en las reuniones, o alguien que lo vio desde fuera. Rubens se rascó la nuca. ¿Y no puedo ser yo? No.
El registro de su teléfono no coincide. Es una tarjeta SIM diferente, un código de área diferente. Esta persona sabía en lo que se estaba metiendo. Miré la cadena de Miguel, enrollada alrededor de mi mano, así que Miguel fue a por ello. El agente fijó su mirada en mí, intensamente. Señora Dolores, creemos que, el día de su muerte, su hijo descubrió algo relacionado con estos rituales. Quizás una reunión concertada, quizás un nombre, quizás un lugar. Rubens murmuró, y pagó con su vida. La frase quedó suspendida en el aire de la habitación. No quería oír eso, pero siempre lo supe. La muerte de Miguel había sido documentada con demasiado detalle, demasiado rápido, demasiado conveniente. Un accidente, un ataque cardíaco repentino, origen indefinido. Siempre he odiado esas frases. Barrios continuó. No podemos vincular directamente su muerte con Arthur. Todavía no, pero ahora que Arthur está desaparecido. Rubens y yo intercambiamos una mirada. Desaparecido. Ese hombre ya no estaba simplemente desaparecido. Rubens se aclaró la garganta. Agente, usted sabe que Arthur estuvo con nosotros en casa ayer. Barrios frunció el ceño. ¿Cómo es que estaba contigo? Respiré hondo. Apareció allí, sangrando, confundido, diciendo cosas sin sentido. Él señaló hacia el interior de la casa, y entonces se derrumbó. No mencioné la sombra, ni la voz. No pude. Esa era la mía. Le pertenecía a Miguel. Nadie lo entendería. Barrios se aferró al respaldo de la silla. El cuerpo no estaba allí cuando llegamos esta mañana. Fuimos a la propiedad con un equipo. Usted no estaba allí, señora Dolores. Usted tampoco, Rubens. Los ojos de Rubens se abrieron de par en par. ¿Fuiste a casa hoy? Sí, encontramos señales de forcejeo en el pasillo, una puerta rota, cristales rotos, pero ni rastro de Arthur, ni de nadie más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Estaba vacía la casa? Pregunté. Vacío, respondió. La mirada de Rubens se encontró con la mía. Vacío. Pero la sensación seguía ahí. Ambos lo sabíamos. Barrios apoyó los codos sobre la mesa. Ahora necesito que me digas la verdad. ¿Hasta dónde lo vieron con vida? ¿Y qué más ocurrió allí dentro? Rubens abrió la boca. Lo interrumpí con la mirada. Estaba agitado. Habló de cosas que no entendíamos. Dijo que había gente que le enviaba cosas, gente peligrosa, y dijo que Miguel vio algo que no debía haber visto. Barrios asintió, como si aquello encajara con las pistas dispersas. Arthur era el enlace local entre los demás miembros de la secta y la región. Organizaba reuniones. Abrió la propiedad por última vez hace un mes. Después de eso, la actividad aumentó. Rubens se rascó la barbilla. ¿Estos hombres siguen libres? El agente respiraba con dificultad. Intentar. 2 de ellos desaparecieron en las últimas semanas. Uno está bajo vigilancia. Al otro no lo hemos podido localizar. Cambian de nombre, dirección y documentos. Son unos viejos zorros. Ajusté la cadena. ¿Y si vuelven a casa? Barrios me miró fijamente. ¿Qué casa? Mío. Un silencio denso. Rubens tomó la palabra. Si usaban la propiedad para reuniones, conocen todo al dedillo. Conocen el camino, la entrada lateral, el sótano, el ático. Si Arthur se cayó, alguien querrá limpiar lo que dejó atrás. Barrios tamborileó con los dedos sobre la mesa. Limpiar o usar. Depende del tipo de personas con las que estemos tratando. Respiré hondo. Agente, quiero hacer algo. Decir, quiero que vengas conmigo a la casa, pero esta vez, conmigo. Yo, no quiero estar lejos de ella y dejar que otros la toquen. La casa es mía. Rubens se giró, sobresaltado. Señora, otra vez no. Por Dios, lo miré. Si yo no voy, ellos seguirán yendo. Y Miguel no dejó pistas, así que nada quedó sin terminar. La expresión de Barrios oscilaba entre el respeto y el cansancio. No es seguro, pero tampoco es seguro abandonar esa propiedad sin revisarlo todo, absolutamente todo. Si vas, ve con una acompañante. Rubens levantó las manos. No pienso volver a entrar ahí, dentro. Hay cosas que no son de este mundo. Barrios lo interrumpió con una mirada dura. Yo no trabajo en ese tipo de mundo, amigo mío. Yo trabajo con personas, y las personas, a veces, son peores de lo que puedas imaginar. Tenía razón, pero ni siquiera él sabía cuánto. Respiré hondo. Voy. Con usted, señor, hoy. Rubens entrecerró los ojos. Señora Dolores,
Ni siquiera ha almorzado todavía. Está agotada. Estoy cansado de tener miedo, Rubens. Estoy cansado de imaginar que siguen utilizando la memoria de mi hijo para encender la vela equivocada en esa casa. Barrios asintió lentamente. Todo está bien. Yo preparo al equipo, pero quiero una promesa. ¿Cuál? Si te digo que te vayas, te vas. Si te digo que corras, corres. Sin discusión. Apreté la cadena con más fuerza. Trato cerrado. Porque en el fondo, una cosa me quedaba clara. Mientras esa casa guardara secretos, Miguel no descansaría. Yo tampoco. Y por todo lo que mi hijo hizo por mí esa noche, ahora me tocaba a mí hacer algo por él, aunque haya sido la última. El detective Barrios nos dejó sentados unos minutos mientras preparaba al equipo. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de la cadena de Miguel en la palma de mi mano. Rubens caminaba de un lado a otro, con las manos en las caderas, murmurando para sí mismo, como si intentara organizar una realidad que ya no encajaba en su forma de pensar. Señora Dolores, se detuvo de repente y se volvió hacia mí. Iré contigo. Levanté la vista. No hace falta, Rubens. Sé que fue extremadamente difícil. Negó con la cabeza. Sí, tengo miedo, mucho miedo. Pero no voy a dejarte entrar ahí sin alguien que conozca cada rincón de esa casa. La policía no sabe a dónde va. Yo sí. Su sinceridad me produjo una extraña sensación de protección. Rubens no era pariente mío. Miguel no era su hijo, pero después de aquella noche sentí como si estuviéramos conectados por un hilo invisible, un hilo hecho de supervivencia. Cuando Barrios regresó, lo acompañaban 3 agentes de policía, todos ellos armados. Todos están tensos. La propiedad está demasiado aislada, dijo. Llegaremos en tren. Rubens, tú vas en el coche de delante. Señora Dolores, venga conmigo y con el oficial Soares. Ausente. Barrios me miró fijamente a los ojos. Si en algún momento sientes que necesitas irte, vete. ¿Promesa? Respiré hondo. Prometo. Mentir. Lo prometí de palabra, nunca con el corazón. El tren avanzaba a toda velocidad por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando largas sombras que se extendían por el suelo como brazos. Cada curva me resultaba familiar y, al mismo tiempo, extrañamente nueva, como si estuviera regresando a un lugar que ya no existía. Rubens conducía el primer coche. El jefe de policía y yo íbamos justo detrás de él. Los otros agentes de policía iban en un tercer vehículo cerrado. Barrios lo observaba todo desde la ventana. «Esto no me gusta», murmuró. «Algo anda mal», no respondí, porque yo también me sentía así. El silencio del bosque. El viento está en calma, la sensación de que algo nos esperaba. De repente, Rubens frenó bruscamente. El tren entero se detuvo. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó el jefe de policía por la radio. La voz de Rubens salió temblorosa. «La puerta». Barrios me miró preocupado. Salimos de los coches. Cuando lo vi, sentí que el mundo se tambaleaba. La puerta de la propiedad no solo estaba abierta, había sido arrancado, arrojándolo al suelo, como si algo o alguien hubiera pasado a su lado sin disminuir la velocidad. Barrios se acercó. «Esto no es fuerza humana. Esto es un coche a gran velocidad, o un ariete». Rubens discrepó de inmediato. «Agente, escuche al suelo». Barrios frunció el ceño. «¿El suelo?» Rubens se arrodilló. Tocó el suelo cerca de la bisagra arrancada. No hay marcas de neumáticos, ni nada más. La puerta se cayó desde dentro hacia afuera. Los ojos de Barrios se abrieron de par en par. Desde dentro... Eso me impactó como un puñetazo. «Se fueron», murmuré. El agente se dio la vuelta. «¿Quiénes son?» Rubens respondió antes que yo. «El grupo. Los hombres de la secta. Si estuvieron aquí ayer con Arthur, y si algo sucedió, huyeron con urgencia». Barrios sacó su pistola. «Entren con precaución. Formación doble. Mantengan los ojos bien abiertos». Uno de los agentes de policía se acercó al jefe de policía. «Jefe, hay sangre cerca de la puerta». Se me revolvió el estómago. «Déjeme ver». Había gotas oscuras que se extendían cerca del césped. Algunas aún están húmedas. Rubens me miró, pálido. «No es de Arthur. Está demasiado fresco». Barrios entrecerró los ojos. «Así que hay otra persona herida aquí». Tragué saliva con dificultad. «O arrestado». Entramos en la propiedad. Los árboles parecían más densos, las sombras más profundas.
Mientras caminábamos, sentí que la calidez de Miguel volvía a intensificarse, una calidez suave, como si quisiera decirme que no estaba sola. Rubens iba al frente. Agente, aquí hay algo extraño. ¿Extraño cómo? Ayer, cuando nos fuimos, todo era un desastre. La puerta principal, el pasillo, vaso, señaló. Todo estaba demasiado limpio, las hojas barridas. Los fragmentos de vidrio han desaparecido, la puerta entreabierta, pero aún así entreabierta, como si alguien hubiera ordenado la escena. Barrios frunció el ceño. ¿Qué es eso? Regresaron aquí, encontraron la manera de limpiarlo todo. Rubens señaló la puerta. Ayer estaba tirada en el suelo, destrozada. Me precipité. Pasé la mano por la madera. El trío estaba allí, el impacto también. Pero la puerta ya había sido colocada de nuevo en su sitio. Había alguien en la casa, después de nosotros, y no fue la policía. Al entrar, la temperatura bajó como si hubiéramos atravesado una cortina de hielo. Los agentes de policía encendieron sus linternas. El olor, murmuró uno de ellos. ¿Mohoso? ¿Cosas viejas? Sabía que era ese olor. No era moho, era miedo. El miedo arraigado en la madera, seco, viejo, tomado. Rubens se frotó los brazos. Señora Dolores, las cosas aquí no se ven igual que ayer. Parece peor. Barrios alzó la linterna. Vamos al pasillo. Vamos a ver dónde dijiste que viste a Arthur. Caminamos despacio. Cada paso parecía pesar 5 kilos. Cada crujido hacía temblar las linternas en manos de los policías, hasta que llegamos al pasillo y nos detuvimos, porque justo en medio del piso había algo nuevo, un símbolo, dibujado con tinta negra. Un símbolo circular formado por 4 líneas que se intersecan. Barrios se acercó. Rubens, ¿estaba esto aquí ayer? No, señor, lo juro. Esto acaba de aparecer. Me arrodillé lentamente. Observé con atención. Aquella no era tinta cualquiera, era algo más espeso, hace más frío, más vivo. Y en el centro del símbolo había una palabra escrita con letra temblorosa. Una palabra que me dejó sin aliento por un instante. Madre. Los ojos de Rubens se abrieron de par en par. ¡No! ¡No puede ser! Barrios retrocedió 2 pasos, desenfundando su arma. Eso es una amenaza. Pasé la mano sobre la palabra. Estaba mojada, no era tinta, era gris, ceniza mezclada con líquido. Sentí náuseas. Barrios me miró, sorprendido. ¿Qué significa esto, señora Dolores? Y, por primera vez desde la noche anterior, comprendí algo que no había visto antes. La mano de Miguel, Asombra, Arturo, los símbolos, la secta. Todo convergía hacia eso. Eso no era un mensaje. Eso no fue ninguna advertencia. Eso fue una petición. Miguel intentaba mostrarme algo, algo que no se quedó en casa, algo que estaba debajo de ella. Me levanté lentamente. ¿Delegar? ¿Intentar? Hay algo que no sabes. Entrecerró los ojos. O eso, señorita Dolores. Respiré hondo. El sótano de esta casa no aparece en el plano oficial. El silencio se apoderó de la habitación. Rubens palideció. Señora, usted nunca mencionó eso. No lo sabía, respondí. Me enteré ayer, cuando oí la sombra que salía del suelo. Michael intentó advertirme de antemano. Barrios alzó la linterna. Muéstrame dónde está esa entrada. Entré en el pasillo, y la cadenita de Miguel se calentó en mi mano. Eran alas, allí abajo. El corazón del hogar, el centro de los rituales, el lugar donde todo comenzó y donde terminaría todo. Delegar, decir, la entrada al sótano, está detrás de ese muro. Barrios alzó la barbilla. Entonces, abramos. Cuando señalé la pared al final del pasillo, el detective Barrios y los agentes de policía intercambiaron miradas de sospecha. Era una simple pared. Blanco, sin grietas, sin marcas de puertas, sin pomo en la puerta. Pero yo lo sabía, podía sentirlo. La cadena de Miguel ardía levemente en mi mano, como para confirmarlo. Aquí lo tienes. Rubens se pasó la mano por la frente. Señora, esto nunca ha aparecido en ningún mapa. He trabajado en esta propiedad durante más de 20 años. Nunca había oído hablar de ese sótano. Lo miré con la certeza que solo el terror puede dar, porque no estaba destinado a ser conocido. Barrios alzó su linterna y se acercó al muro. Agente Soares, traiga la luz ultravioleta. Quiero ver si hay alguna marca. El agente de policía abrió un maletín y sacó una linterna azulada. Pasó lentamente sobre la superficie. Durante unos segundos, nada. Hasta aparecieron líneas. Primero, débil, como el polvo. Entonces fuerte, definido, un esquema.
Un rectángulo casi perfecto, oculto bajo una capa de pintura común. El agente de policía dio un paso atrás. Es una puerta. Barrios deslizó lentamente la mano por el borde invisible. Lo escondieron con mucho cuidado. Esta no es una reforma antigua. Es algo reciente. Rubens tragó saliva con dificultad. Ellos, los hombres de la secta, usaban ese espacio. Sentí que mi corazón se aceleraba. Michael intentó advertirme. Él escuchó cosas aquí. Ocurrió de forma involuntaria. O fue retirado. Barrios hizo un cartel. Agente Méndez, tome la herramienta. El agente de policía sacó una especie de palanca reforzada. ¿Aquí?, preguntó. El delegado asintió. Desglosémoslo. El metal golpeó la pared con un crujido seco. Otro golpe de estado. Otro. El yeso comenzó a desmoronarse. La pintura se agrietó. Y apareció una pequeña grieta oscura que desprendía un olor que no era a moho. Era un olor a viejo, ferroso, cálido, casi dulce. Rubens se tapó la nariz. Dios mío, la grieta se ensanchó. Y entonces, con otro golpe, parte del muro se derrumbó, dejando al descubierto una vieja puerta de madera. Esta, en efecto, era antiquísima, con bisagras oxidadas y un pestillo improvisado en el interior. Barrios se acercó, analizando la situación. Esa puerta no debería existir. Me precipité. Abierto. Me miró fijamente. Señora Dolores, una vez que entra ahí, no hay vuelta atrás. Si hay alguien ahí dentro, si hay algún rastro de Arthur, si existe alguna conexión con lo que estaban haciendo, será peligroso. Lo miré con una calma que no era mía. Ayer ya estuve en el peor lugar. Nada allí abajo será peor que perder a un hijo. El agente respiró hondo y dio la orden. Abierto. Méndez colocó la palanca entre la madera y el marco de la puerta. Él forzó 1, 2, 3 veces. La madera crujió. Una tenue luz escapaba desde abajo. Un aliento helado se elevó. Y entonces, la puerta se abrió. Un largo crujido, como si toda la casa estuviera de luto. El olor se hizo más fuerte, grueso, pesado. Barrios alzó la linterna. Los escalones conducían a un oscuro agujero, revestido de piedra tosca, como un túnel antiguo, escondido, frío. Rubens dio un paso atrás. Eso no es un sótano. Agente, eso es algo propio de un edificio antiguo. Muy viejo. Barrios me miró. ¿Listo? Ausente. Bajamos. Primero yo. Barrios detrás de mí. Luego Rubens y los demás policías. Cada paso crujía como si jamás lo hubiera pisado una persona viva. El aire se estaba volviendo más tenue. Hace más frío, más pesado. Podía oír los latidos de mi corazón dentro de mis oídos. Descendimos aún más y más, hasta que toquemos fondo. Era una habitación circular, hecho de piedra, con velas apagadas en las paredes y símbolos grabados a fuego en el suelo. Rubens contuvo la respiración. Santa Madre de Dios. Barrios le pasó lentamente la linterna por encima. Fue entonces cuando lo vimos, en el suelo, en el centro de la habitación. Había un círculo hecho con polvo oscuro, gris mezclado con algo más espeso, y dentro del círculo una marca, una huella de mano, una mano abierta, grande, de un varón adulto, grabado en la piedra. Rubens murmuró: «Esto no es un símbolo, es una señal». Barrios se acercó lentamente. Parece la marca de alguien que intentó escapar, quien intentó levantarse o pedir ayuda. Me detuve. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. Ese tamaño, esa forma, esa presión con los dedos. Lo conocía. «Es de Arthur», susurré. La linterna cayó suavemente en la mano del delegado. «¿Qué? Conozco su mano. Lo reconozco. Esos dedos, anchos, esa forma, es suyo». Rubens se arrodilló, casi sin aliento. «Dios mío, señora Dolores». Él estuvo aquí. Se me quebró la voz. Intentó marcharse. Barrios pasó la linterna a la pared, y entonces vimos lo peor. Allí, grabadas como una uña contra la piedra, estaban las palabras, escrito con prisas, desesperado. Se despertó. Y más abajo, «Usé mi sangre». Y más. El otro lo vio. Rubens me agarró del brazo. El otro es Miguel. Casi se me para el corazón. Barrios continuó leyendo, temblando. No se suponía que fuera él. Y debajo de todo eso, la última frase: «Él quiere a su madre». El silencio se apoderó de la habitación. Rubens retrocedió tan rápidamente que casi se cae. Él escribe. «Oh, Dios mío, él escribió esto para usted, señora». Barrios se puso de pie, pálido. «Esto no es un ritual, eso es una confesión, esto es una advertencia». No podía hablar.
Solo podía sentir cómo la corriente de Miguel se volvía cada vez más caliente, casi quemándome. Y luego, una de las linternas de los agentes de policía falló. Pipocou fue eliminado. Otro lo borró. Barrios se giró bruscamente. ¡Juntos! ¡No se separen! Rubens me agarró la mano. La última linterna parpadeó, y antes de que desapareciera por completo, lo he oído. Desde el fondo del sótano. No desde la pared. No desde el techo. Desde la oscuridad. La misma voz. La voz que intentó engañar ayer. La voz que no sabía respirar correctamente. «Mae», Rubens gritó. El agente sacó su arma, y la linterna se apagó. Todo se volvió negro. Solo puedo decir una cosa. Él viene. La oscuridad me engulló por completo. No fue un apagón. Fue algo completamente distinto. Como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado sólido como para dejar pasar la luz. El olor a piedra húmeda, a ceniza caliente, a sudor rancio, todo mezclado. Me subió por las fosas nasales y se alojó en la parte posterior de la garganta. Rubens me apretó la mano con tanta fuerza que le temblaban los dedos. Detrás de mí, podía oír la respiración entrecortada y nerviosa de los agentes de policía, como si hubieran olvidado su entrenamiento, como si estuvieran desnudos ante algo para lo que ningún manual del mundo podría enseñar a nadie a lidiar. Incluso en la oscuridad, el inspector Barrios mantuvo una voz firme. «Juntos, nadie se va. Apunta con la luz de tu teléfono móvil». Pero cuando intentaron encenderla, solo se oyeron crujidos. Las pantallas parpadearon y luego se apagaron. Como si una mano invisible extinguiera toda fuente de energía antes incluso de que pudiera nacer. Y luego su respiración, la respiración irregular, lo cual no provenía de ningún pecho. No parecía humano, que estaba hecha de vacío. Detrás de nosotros, junto al lateral, luego, encima, se movió rápidamente, demasiado. Rubens susurró muy cerca de mi oído. «Señora, él está aquí». Me tragué el miedo, el dolor, todo, como si mi cuerpo quisiera guardárselo para sí mismo y no dejarlo escapar. La voz llegó primero como un gruñido húmedo, entonces se convirtió en una palabra. «Mae». No era Miguel, no era Arthur, no era nada que hubiera nacido. El sonido se filtraba por el aire como un veneno caliente. Sentí la nota de Miguel en mi bolsillo. No era el original, sino la copia que yo misma había hecho para no perder sus palabras. Y con la otra mano apretó la cadena. Era mi único punto de apoyo. El ruido provenía del fondo de la habitación. Una piedra siendo arrastrada, un cuerpo que se frota contra el suelo, pasos que no eran pasos, sino impactos, como si algo grande intentara arrastrarse. Barrios alzó su arma. «¿Quién anda ahí?» «Alumbra con la linterna, Méndez». Pero Méndez no respondió. «¿Méndez? ¿Méndez?» Silencio. El sonido regresó, detrás de nosotros. Rubens dejó escapar un leve gemido. «Dios mío, ¿alguien se lo llevó?» El agente intentó mantener la calma. «Permanezcan juntos». Retrocede un paso, doña Dolores. «Conmigo». Pero antes de que pudiera moverme, la voz volvió a hablar. Esta vez, a mi lado, muy cerca. Era como si su dueño estuviera presionando su boca contra mi hombro. «Has vuelto». Toda mi alma se heló. Rubens me jaló hacia atrás, pero tropezó con algo, el suelo húmedo e irregular, y cayó. Casi me caigo encima de él, pero el agente nos detuvo. Una tenue luz se encendió de la nada. No es luz humana, luz gris, luz desde el interior de la piedra, como si el círculo en el suelo respirara. Y entonces lo vimos, no todo. Pero basta. Una figura, enorme, contorsionada, demasiado alta, demasiado encorvada, se arrastraba por el suelo como si cada hueso estuviera en el lugar equivocado. Estaba oscuro. No está hecho enteramente de sombra, sino de carne y sombra al mismo tiempo, como si alguien hubiera empezado a crear un cuerpo y lo hubiera dejado a medias. Y el rostro no era un rostro. Era casi como un rostro. Fragmentos de algo humano, rastros de alguien que intentó imitar a Miguel, otros rasgos que intentaban imitar a Arthur, todo mezclado, distorsionado, como si hubiera sido moldeado por manos ciegas. Se mudó, y la luz gris se apagó. El sonido de arrastre volvió a empezar. Rubens me sujetó por la cintura, intentando mantenerme erguida. «Señora, vamos a morir aquí abajo». La voz de la criatura resonó de nuevo, pero ahora es diferente. Más bajo, más adentro. Llegaste, como él mismo dijo. Me adentré en la nada, respirando con dificultad. «¿OMS?»
La criatura parecía sonreír en la oscuridad. Lo sentí, no lo vi, pero yo lo sentí. El hijo. Casi se me para el corazón. «¿Miguel?», susurré. La criatura respiró hondo, como si inhalara mi desesperación. Él allanó el camino, para mí. Sentí un dolor agudo en la espalda, como una puñalada. Rubens intentó decir algo, pero la voz le falló. «No, no, no». Barrios alzó su arma. «Quédate donde estás. Identifíquese». La criatura se arrastró hacia adelante. Su respiración sonaba como el viento que sale del interior de una tumba. Y él dijo: «Él me trajo». «Mentiras», murmuré. «Me llamó». «Mentir». Él me dio el nombre. Perdí el equilibrio. Sentía mi cuerpo ligero y pesado al mismo tiempo. Porque Miguel, mi hijo, yo jamás lo llamaría así, nunca. Tragué saliva con dificultad. «No conociste a mi hijo». La criatura permaneció inmóvil. El aire se volvió denso, y entonces se rió. Una risa baja y rasposa, como si cada nota fuera cortada con cuchillas. «Tu hijo me tenía miedo». «Él te confrontó», corregí. La criatura crujió algo, quizás el cuello, quizás otra cosa, y dijo: «Él sangró». Rubens se quedó sin aliento. Barrios me agarró del brazo. «No escuches. Eso es una provocación». Pero no fue así. Lo sabía. La criatura decía la verdad de una forma retorcida. Miguel vio. Miguel lo oyó. Miguel intentó detenerlo, y Michael se sacrificó. Ajusté la cadena que tenía en la mano, y fue entonces cuando sucedió. La corriente se calentó, muy caliente como el metal al fuego, caliente como la sangre fresca. Hacía tanto calor que me quemó la piel, y la criatura siseó. «Intentar». Él se negó, se retiró, como si la luz lo hubiera atravesado por el centro. Sentí la presencia de Miguel allí, cerca, aguantando, conteniendo la respiración, protector. Y luego, a voz dele. No era la voz de la criatura, era la voz de mi hijo, bajo, afable. La forma en que hablaba cuando no quería asustarme. «Madre, no lo mires». Barrios me miró, confundido. «Señora Dolores, ¿con quién está hablando?» Pero yo no estaba hablando, estaba escuchando. La criatura, irritada, golpeó la roca con el puño. La tierra tembló, se levantó el polvo. Los agentes de policía tosieron, tropezaron y cayeron. La criatura avanzó, y Miguel dijo: «Mamá, ahora». Grité sin pensar: «¡Correr!». Barrios tiró de Rubens. Los demás agentes de policía se movían a ciegas, desesperados. La criatura gruñó, y entonces una luz, sin linterna, sin vela, luz blanca, blanco cálido, blanco brillante, iluminando el centro de la habitación, no círculo, y dentro de la luz, la silueta de mi hijo, Miguel, no como un cuerpo, no como un alma atrapada, no es para tanto, como él, en verdad. Y el mundo entero se detuvo. Rubens dejó escapar un sollozo. Barrios bajó su arma, completamente desconcertado. Caí de rodillas. Mi hijo me miró, no con los ojos físicos, pero con esa mirada que solo una madre reconoce, y susurró: «Madre, todo termina conmigo». La criatura rugió como un animal que ha perdido su alimento, y siguió adelante, y la luz explotó. La luz estalló como un trueno silencioso, tan blanca que me ardían los ojos, tan caliente que sentía que me ardían las manos, tan viva que parecía respirar por mí. La criatura retrocedió, emitiendo un sonido que no existía en la naturaleza. Un ruido de carne arrastrada por hierro, de huesos raspando piedra, de odio descubriendo que finalmente se había encontrado con algo más fuerte que él mismo. Y entonces la luz tomó forma, su forma. Mi Miguel, no como un fantasma, no como una sombra, pero como un recuerdo vívido proyectado en el aire, como si el amor hubiera encontrado la manera de encarnarse por unos segundos. Él me miró. Una mirada serena y profunda, de esas que solo sabe dar un hijo que ha sido una luz toda su vida, y susurró: «Él termina lo que empezó». La criatura rugió, intentando abalanzarse sobre nosotros, pero la luz la repelió como un muro invisible. Golpeó, 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 y cada impacto hacía temblar la habitación, como si el sótano estuviera a punto de derrumbarse. El detective Barrios intentó ayudar a Rubens a subir las escaleras, pero quedaron paralizados por lo que vieron. Di un paso. La luz de Miguel me abrió un espacio. La criatura, desesperada, volvió su rostro deforme hacia mí. «No deberías haber vuelto». «He vuelto», respondí.
Y no deberías haber tocado a mi hijo, así que hice lo único que me quedaba por hacer. Abrí la mano y le mostré su cadena, que brillaba en mi palma, cálida como el sol naciente. La criatura se quedó paralizada y gritó tan fuerte que sentí el sonido hasta en los huesos. «Ese es suyo, este es suyo, ha llegado el momento». «No», dije con firmeza, «eso le pertenece a él porque él era una luz. Y vosotros no sois más que los restos de gente mala». La luz de Miguel se intensificó. La criatura intentó escapar a través del muro, pero no pudo. La luz la atrajo de vuelta como si se hubiera convertido en arena siendo tragada por la marea. Miguel dijo: «Mamá, agárrate fuerte». Apreté la cadena con todas mis fuerzas y la luz explotó una vez más, un destello que rasgó la oscuridad como un trueno que atraviesa el cielo. La criatura rugió, retorciéndose, disolviéndose como el humo que es engullido por el aire mismo. Primero los brazos, luego el torso, luego la cabeza, moldeada por el sufrimiento. Y cuando solo quedó un eco, Miguel habló por última vez. «Ahora puedo irme». Su luz comenzó a apagarse. Tomé una medida desesperada. «Miguel, espera, espera». Pero él sonrió, la sonrisa que me dedicó cuando quiso tranquilizarme. «Mamá, me quedé hasta que ya no tuviste que tener miedo». La luz se atenuó, entonces débil. Luego se convirtió en un pequeño destello que se desvaneció y desapareció. La criatura desapareció con él, y la habitación estaba vacía, silencioso. Hacía frío, como siempre, pero por primera vez, sin eso. Rubens cayó de rodillas, llorando. El detective Barrios se pasó una mano por la cara, tratando de comprender lo imposible. La cadena aún estaba tibia en mi mano. Fue como si Miguel me hubiera dejado un último resquicio de calor. Y entonces, por un momento, lo sentí. Una ligera brisa, dulce. Esa clase de sentimiento que solo experimenta una madre cuando sabe, está segura, de que su hijo está en paz. Salimos del sótano. Las luces volvieron a funcionar de repente, como si nada hubiera pasado. Barrios ordenó refuerzos, análisis forense, aislamiento, informes, formalidades, pero nada de eso importaba ya. La casa estaba en silencio, en verdad. Rubens se apoyó contra la puerta y lloró como un niño que ha perdido el equilibrio. Me senté en el escalón del porche y respiré. Por primera vez desde la muerte de mi hijo, respiré. Cuando llegó el equipo, me puse la cadena alrededor del cuello y dije: «Mi hijo se ha ido, pero ahora ha descansado». Nadie lo entendió. No era necesario. Lo entendí. Y Miguel lo entendió. 2 meses después, vendí la propiedad. Para el gobierno, se trata de convertirla en un área protegida. Nadie volverá a morir allí jamás. Rubens regresó a la ciudad. Ahora duermo mejor. Dice que todavía sueña a veces con la luz de Miguel. Yo creo. En cuanto al detective Barrios, nunca volvió a hablar del caso. Pero cada vez que me ve en la calle, se toca el sombrero en silencio, como si reconociera una verdad que solo se puede vivir, no explicar. Sigo viviendo. Sigo siendo Dolores Aranda, madre de Miguel Aranda. Y eso es suficiente. Porque el mundo está lleno de cosas que no entendemos, lleno de sombras que intentan robar los nombres de las personas, llenas de fuerzas que quieren ocupar lugares que no les pertenecen. Pero también está llena de amor. Y el amor, cuando es verdadero, restos. Mi hijo no volvió conmigo, me devolvió a mí misma. Y eso es lo que llevo conmigo cada día. La última frase que me dejó en vida, la frase que ahora tiene sentido: «Mamá, no dejes que ocupe mi lugar». No lo permití y nunca lo soltaré, porque el verdadero amor ni la muerte puede imitarlo. Fin.